En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Bien, regresamos, queridos amigos, a su programa Hablemos de Políticas Públicas, y como le dije antes de la pausa, vamos a hablar con alguien que sabe desde la cancha, yo digo, no desde la teoría, con Guillermo Molinari, que ha sido ex viceministro de Educación, es consultor en temas de política educativa, y además un gran amigo y un gran experto en la materia. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa y aquí encantado de poder dar respuesta, tratar de analizar la situación de la educación en el sector de educación. Qué bueno, Guillermo, escucharte y saber que estás muy bien, la salud, pero no sé si la educación de nuestro país está bien. Empecé diciendo que el ministro Serna parece que dio marcha atrás por el tema de Pronavec. Coméntanos para hacer un poco de docencia también. ¿Cómo es esto del tema de Pronavec? Porque mucha gente piensa que Pronavec es una bolsa sin límite, ¿no? O sea, ¿qué es Pronavec? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo se ha venido manejando Pronavec? ¿Y por qué el ministro dijo no ahora las becas y ahora sí puso el número de becas anteriormente? Porque sé que tú tienes información también incluso de cómo se ha ido manejando y el tema económico sobre ello. Correcto. Mira, en primer lugar hay que aclarar que el Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos es un programa adscrito al Ministerio de Educación. Y lógicamente que este programa adscrito, que viene trabajando ya muchos años, está dirigido precisamente a atender a los estudiantes que egresan del quinto de secundaria, o egresados que ya en los años anteriores han dejado de estudiar la básica, pero que vivan en una situación de pobreza o vulnerabilidad. Esto es muy importante subrayarlo, ¿correcto? Porque quiere decir que el Estado tiene una política para poder atender a aquellos sectores que no cuentan con los recursos y donde van a haber muchos chicos talentosos que deberían acceder a la educación superior, esta sea técnica o sea universitaria. ¿Qué ha ido pasando en los últimos años? Mira, hasta el 2019 se había visto que, como consecuencia de que el país caminaba bien económicamente, más o menos, ¿no es cierto?, a pesar de las condiciones, había habido una merma en cuanto al número de postulantes. Entre el 2018 y 2019 postularon más o menos un poco más de 4.500 para 3.900 becas. Entonces los estudios estaban diciendo que hacia el 2025 estos porcentajes iban a seguir decreciendo y por lo tanto el número de postulantes deberían decrecer. Pero sobrevino la pandemia. ¿Y qué pasó cuando sobreviene la pandemia? En el 2020 se tiene un récord en cuanto a postulantes. Postulan 80.287 postulantes. O sea, en lugar de decrecer, aumentó, ¿no es cierto? ¿Para cuántas? Nuevamente para 5.000 becas. ¿Te das cuenta? Entonces, el 2021 continúa el nivel de participación, porque del total de estudiantes que postulan, 30.381 quedan preseleccionados, también para 5.000 becas. Mira qué interesantes los datos, porque en el 2021 el 58% culmina ese año. O sea, tú tienes que aproximadamente 42% son estudiantes de años anteriores. Pero además hay que destacar que el 63% son mujeres las que postulan. O sea, aquí y demuestra que el programa tiene un concurso más inclusivo, más competitivo, ¿no es cierto?, que va a permitir a los talentos cubrir precisamente y atender estas necesidades que ellos puedan tener para poder continuar sus estudios. El Pronavec ha preseleccionado
en otros años 25.950, y lógicamente que la política que se había previsto de que iba a decrecer se ha invertido. Lo que quiere decir es que yo no debería reducir becas, sino aumentar las becas, ¿no es cierto? Y buscar los presupuestos para aumentar esas becas. Ahora, no hay que perder de vista que es la postulación a beca 18 ordinaria. No es la que va a atender a otras 7 modalidades de becas que existen para poblaciones especiales. Esos que viven en albergue para talento en situación de abandono o tutelados por el Estado, a los que están en el Braen o en el Guayaga, o al de las comunidades nativas amazónicas, a los que están en EIB, jóvenes que están interesados en seguir estudios en educación intercultural y bilingüe, o a los licenciados de los servicios militar voluntario de las Fuerzas Armadas, e inclusive a los de Repared, que son las personas que se encuentran en el registro de víctimas de la violencia ocurrida entre los 80 y 2000. Como ves, el tema no es tan simple como para decir reduzco el número de becados, ¿no? Cuando en estos momentos, después de lo golpeado por la pandemia y por la crisis económica que estamos pasando, los hogares están más golpeados. Ahora, Guillermo, es interesante lo que tú acabas de mencionar, cómo se aumentó la cantidad de becas o la cantidad de postulantes, más que todo, dada la pandemia y la crisis económica. Ese es un primer punto. El segundo, que acabas de mencionar, para aquellos que les encanta, ¿no? El tema de la inclusión es necesaria, pero las famosas brechas, dicen, ¿no? De género y tantas cosas. Acá no se ha hecho concurso para que la mujer concurse, pero hay mujeres en su mayoría que concursan y eso hay que felicitar. Ahora, ¿qué pasó con el ministro para decir que se reduce la cantidad de dar becas cuando la población demanda más? Porque en realidad es una medida que él ha tomado y después ha dado marcha atrás, pero es una medida temeraria que hace en una situación donde la gente busca justamente que el Estado esté más cerca. Y si vamos en términos de lo que él menciona, o el gobierno que él representa, menciona, es el pueblo necesita becas, entonces, así como están dando bonos para otras cosas, ¿por qué no dar becas para el tema educativo? ¿Qué pasó a la interna del Minedo, crees tú con la experiencia que tienes, para que él haya tenido esa decisión? Porque no es una decisión, yo no creo, el ministro no es novato en educación, tiene años en el sector, y entonces algo sabe del sector, hay que decirlo, pero para que tome una decisión que tan temeraria y políticamente tan dura, que al final ha traído como se dice, ha dado un pasito atrás, porque ya se le venía el cargamontón de la población, ¿no? Y los medios hablando de este tema de becas. Bueno, creo que el ministro tiene que revisar bien con sus asesores, porque si alguien o de alguno de sus asesores le ha recomendado que precisamente afecte los presupuestos de Pronavec para poder tener recursos para el ingreso libre, que es un ofrecimiento del presidente a las universidades públicas, yo creo que han cometido un gran error. Y de acuerdo a mi análisis personal, correcto por mi experiencia. Bueno, ¿cuánto nos cuesta un estudiante de Pronavec de becas 18? Aproximadamente 20.000 soles anuales. Si finalmente yo hago un cálculo así grueso y digo, para que me ingrese cada estudiante, sin los beneficios que tendría y que tiene lo de beca 18, ¿ah? Entonces digo, me van a ingresar por esos 20.000, 20 estudiantes. Entonces, si multiplico los 3.800 becas que estaba cortando por 20, voy a tener el próximo año más de 75.000 ingresantes. Me van a aplaudir. Eso es populismo. Alumnos, nadie les asegura la trayectoria educativa como ocurre en becas 18. En becas 18 tienen todos los costos de las pensiones de estudio, la manutención del estudiante,
movilidad local, útiles de escritorio, alimentación, alojamiento, si es que lo requiere, laptop, costos administrativos para la obtención del grado y el título, porque no basta que un estudiante ingrese, sino que concluya, ¿no es cierto? Eso es lo más importante, porque si no se pierde el recurso. El acompañamiento académico, el aspecto socioemocional y el bienestar, entre otros más beneficios. Entonces, no basta entonces que yo me trate de asegurar para que entren más de 75,000 alumnos cuando estoy perjudicando a otros, ¿no es cierto?, que sí lo requieren y que no van a tener opción de ingresar. Ahora, Guillermo, la decisión tomada por él, que ya dio marcha atrás y va a seguir la cantidad de becas, tampoco refleja, el Ministerio de Educación en este momento, hay que ser francos, el ministro Serna cuando entró, hay que mencionar, hasta ahora no cumplió su promesa, porque eso hay que decírselo también a él, y directamente, ojalá, seguramente en otros programas de RCR entra, y ojalá lo podamos entrevistar, porque él prometió algo. Él dijo que tenía la información de los últimos 10 años del Ministerio de Educación, las consultorías y todo este tema, que ahí parece que hay consenso entre la bancada de Perú Libre, el bloque magisterial y el bloque democrático que le llaman, ¿no? En el país, ¿no? Parece que tienen un común acuerdo de esas famosas consultorías. Pero la ejecución presupuestal del ministerio este año, ¿cómo ha ido dando? ¿Se ha venido gestionando adecuadamente? Porque, lo que sí nos ha sorprendido, a diferencia de otros años, es que no vemos concursos tanto del Ministerio de Educación de consultorías. Hemos visto que ha habido una escasez que incluso, le puedo decir off the record, como se dice, que hay universidades que seriamente están cerrando sus oficinas de proyectos porque vivían de las consultorías. La única que está funcionando es PEMESUR. Y hay que tener, ojito, señores, ¿quién está ganando PEMESUR? Yo le tengo 3 pepas. La Universidad Ruiz de Montoya, la Universidad Católica y una empresa que se llama En Acción. Que todo el mundo en el mundo de educación sabrá de a quién pertenece o pertenece. ¿Quién es el grupo que está detrás? Son los únicos que están ganando prácticamente pero no hay más. Entonces, este año el Ministerio de Educación no ha hecho consultorías. Entonces, ¿en qué se está invirtiendo en el sector? Porque si era un tema de plata, creo que tiene recursos el ministro. Entonces, ¿qué están haciendo con el presupuesto? Es la pregunta. ¿Crees tú qué están haciendo con el presupuesto? Y 2, ¿tú crees que cumpla su promesa de las consultorías, ese informe que yo sé que incluso hay gente que ya le ha entregado ese informe al ministro Serna, que lo tiene guardado en el piso 12 del ministerio, que tú bien lo conoces porque has estado en ese piso? A ver, vamos por partes, ¿no? En primer lugar, me pareció un anuncio importante el hecho de que se redujeran las consultorías, porque los montos que ahí se invertían eran altísimos y podían servir para otros beneficios en sectores importantes y en proyectos importantes que tiene el ministerio, ¿no? Y así lo hicimos en alguna oportunidad nosotros. De esos recursos pudimos cubrir, por ejemplo, aumentos para docentes, para auxiliar de educación, para las señoras que trabajan en los PRONOI, ¿no es cierto?, las tutoras, los auxiliares de educación, inclusive para los docentes de los institutos superiores y de las universidades, que faltaban recursos. Pero también vemos que en el presupuesto de este año, ¿no?, hay algunas ejecutoras que no van a ejecutar todo el presupuesto, ¿no?, que comenzaron con un presupuesto alto y que después se redujeron. Y entonces la pregunta es, si yo tengo que afectar a algunas ejecutoras, yo debería llamar a cada uno de esos directores y preguntarle cuánto no van a ejecutar de aquí a fin de año. Estamos ya en octubre, ¿correcto? Y hay algunas ejecutoras que pueden tener 50%, hay otras que tienen 31%. Mira, sobre todo la de los colegios del Bicentenario. El señor Vizcarra prometió 2.808, ¿no? No hizo ni uno. Entonces, ese año supuestamente debía hacerse los contratos para 75 de esos colegios bicentenarios.
Inicialmente tuvo un presupuesto, me parece, de inicio de unos más de 2.000 millones, pero después en el presupuesto que se modificado bajó casi a 600.000 millones. Entonces, 600 millones, perdón. Y entonces ahora viene ejecutando 31. Si me va a sobrar dinero ahí, tengo recursos como para poder preparar las universidades, y es que quiero el próximo año que ingresen estudiantes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las universidades fueron licenciadas bajo ciertas condiciones básicas. Esas condiciones básicas marcó un número de docentes, un número de aulas, un número de talleres, un número de laboratorios. Eso no ha crecido. Y entonces, ¿cómo pretendo que ingresen más estudiantes el próximo año? Creo que esos son los reclamos justos que por ejemplo, hace la decana, la rectora, perdón, de la Universidad de San Marcos. ¿No? Necesito recursos si finalmente voy a recibir más estudiantes. Entonces, como ves, no solo es un tema solo académico, no solo es un tema de gestión de las estructuras de las universidades o de las otras instancias, sino que fundamentalmente es cómo gestiono yo los recursos. Ahora, el cómo lo gestiono, tú acabas de decir, y tú has tenido una experiencia concreta en el corto tiempo que estuviste, creo que 6 meses, 8 meses, y tuviste una experiencia de cómo manejar el recurso. Y ahora sí vamos a ir a la pausa, ¿sí? Pero porque después de la pausa quiero conversar contigo es, ¿qué ha pasado en educación o qué viene, ¿no? Porque ya, él habló de las consultorías, es cierto, el Ministerio de Educación ha bajado muchísimo el tema de consultorías, no se sabe en orden de servicios, eso sí no sabemos, porque ese es otro universo, ¿no? Ese es otro universo, que hay que decirlo, ¿no? Porque las consultorías uno se imagina pues 20 millones, 2 millones, 3 millones. No, pero hay partidas presupuestales que por ahí van de 100.000 soles, 40.000 soles debajo de las 8 UIT. ¿Cuántos de esos hay? ¿No? Y a veces pues hay gente que ha hecho consultorías en el Ministerio de Educación porque ha bailado la danza de cualquier danza, ¿ya? Por decirlo así, y le han pagado sus 40.000 soles y N cosas. Más allá de eso, ¿qué viene en educación? Porque se habla del famoso currículum. Dos, se habla mucho del tema magisterial, de los docentes, que el FENATE, que el SUTE, que derrama un poco, que se ha bajado las revoluciones ahí, pero también hay una agenda pendiente y las demás cosas que tiene que haber en educación. No escuchamos nada. Siendo un presidente, profesor, porque es profesor, ¿sí? Yo prefiero decirle profesor, no maestro, pero profesor, eso es verdad, y un ministro que tiene experiencia en el sector porque ha estado trabajando en gobiernos regionales en su momento y mujeres. Entonces, quisiera que hagamos un balance de lo que ha pasado este año, porque Rosendo Serna ya tiene tiempo. O sea, no es un ministro que tenga poco tiempo. O sea, no me van a decir ahora que Rosendo, a esta fecha, el ministro Serna, algún resultado debió mostrar. Algo. Entonces, ¿qué es lo que podemos evaluar ahí? Te dejo la pregunta, Guillermo, para pensarlo en la pausa. ¿Y qué viene? ¿Qué viene? Porque ya no se escucha lo que antes se escuchaba, ¿no? El Consejo Nacional, se escuchaba mucho la UNESCO, se escuchaba mucho el Banco Mundial, todos estos organismos prácticamente están desaparecidos con la llegada de Cerro. Están en silencio absoluto, nadie dice nada, y nadie, porque el ruido político es más grande. Pero analicemos un poquito más con perspectiva a lo que queda del año y qué viene para el próximo año. ¿Ok? Creo que no quieren escuchar la respuesta a algunas personas, seguramente, pero Guillermo, la pregunta era, ¿qué nota le ponemos a la gestión de Rosendo Serna hasta ahora? Porque ya tiene buen tiempo, es un ministro que ha pasado varios gabinetes, eso también hay que decirlo, y no tenemos líneas claras de lo que se está haciendo. Casi las novedades que encontramos de él es por el FENATE o encontramos por el tema curricular, que sería bueno que nos aclare si es posible lo que están planteando, o ahora por el tema de becas. Pero no hay noticias más que esas. Bueno, lo que está claro es que parece ser que no se ha continuado con la propuesta del Consejo Nacional, ¿no? A partir de lo que planteaba el proyecto nacional al 2036, en primer lugar.
Pero además que ese proyecto también un poco que había quedado desactualizado como consecuencia de la venida de la pandemia, ¿no? Y debía ser retomado. El tema curricular que ya desde mucho antes se ha venido hablando y diciendo de que merece una revisión, un reajuste, una mejora y una contextualización a las exigencias del siglo XXI, ¿no? Que finalmente también quedaron al descubierto con todo el tema de la pandemia, ¿no? O sea, maestros que necesitaban más formación en temas tecnológicos, currículos que no estaban respondiendo a estas necesidades de cualquier modalidad, sea presencial, semipresencial o a distancia. Se abandonó mucho también el tema de la capacitación de los docentes, importante, clave en cualquier cambio, ¿no?, que tú pretendas hacer dentro o transformación que quieras hacer en la educación. Y tampoco vemos de que haya, digamos, programas fuertes relacionados con toda la introducción de la tecnología en la formación, en la educación, en la enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Pero estamos hablando solo de la educación básica. No tenemos ninguna evaluación, por lo menos yo no he visto ninguna, de que nos esté diciendo cómo va el avance del licenciamiento de los institutos superiores, ¿no es cierto?, pedagógicos y tecnológicos. ¿Cómo va eso en camino? Porque necesitaríamos, si vamos a hacer ingreso libre a la educación superior, que hubieran más institutos licenciados, ¿no es cierto? Y también cómo va el avance para la apertura de nuevas universidades. Tampoco tenemos noticias al respecto. O sea, en la educación superior tampoco las noticias o la información está siendo lo suficientemente clara. Y eso creo que es delicado. Entonces, cuando tú comienzas a analizar, dices, bueno, ¿cuál es la propuesta y cuál es el plan de acción de el actual gobierno? Para poder a partir de ello ver si está cumpliendo con sus metas, ¿no? Y hacer un análisis objetivo del avance, de la ejecución presupuestaria, de la ejecución en cuanto a las metas previstas, en función de los logros que van obteniéndose. Lo que es clarísimo es que los chicos, después de estos 2 años, han regresado realmente en condiciones lamentables de aprendizaje. Y esto te lo dicen los profesores tanto de colegios públicos como privados, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque pretender recuperar aprendizajes, ¿no? Creo yo que es un mal camino. Lo que necesitamos es cómo establecemos nuevas estrategias, nuevas metodologías, una nueva propuesta curricular, si se quiere, pero que acelere los aprendizajes, ¿no? Con la adición que tú tengas de los aspectos de orden tecnológicos. Entonces, si yo miro ese panorama y miro lo que otros países vienen haciendo en las mismas condiciones que nosotros, ¿no? Yo diría, oigan, ¿saben qué? No estamos aprobando, estamos desaprobando, ¿no? Y lo que se nos viene en adelante todavía es mucho más incierto. Nadie sabe qué va a pasar mañana, ¿no?, ni el próximo año con la educación acá en el país. O alguien lo tiene claro. Tenemos una propuesta clara, un plan de trabajo, está alineado con el crecimiento económico, hemos alineado la educación, el mundo de la educación al mundo del trabajo. Tenemos ahí todavía, ¿no?, un gran desbalance, una gran brecha, porque no hemos ni siquiera potenciado nuestros colegios técnicos, donde probablemente podríamos llevar a que nuestros chicos puedan salir con una formación técnica que les permita rápidamente incursionar en el mundo laboral. No hemos hecho eso, ¿no? O sea, hemos abandonado muchos aspectos que se venían trabajando, inclusive en procesos anteriores, y como tú dices, ¿no?, se han enfrascado en una lucha, ¿no?, creo yo, que le quita mucho desarrollo a la política nacional, a la política educativa, que solo estemos hablando de si interviene en la derrama o no la interviene. Todos los días hay noticias de ello, ¿no? Sin no dejar de ser importante, pero creo que en los actuales momentos lo más importante son los aprendizajes, lo más importante es la salud mental de los estudiantes y de los maestros. Vemos los casos de bullying que aparecen todos los días en las escuelas, ¿no es cierto?, el maltrato que se da a los estudiantes, entre estudiantes, e inclusive la situación de los maestros en cuanto a su situación de salud mental, que hay que trabajar también, porque si ellos no están preparados, ¿cómo contienen a sus alumnos? ¿No? Entonces, los programas no están siendo claros. Y la pregunta es, ¿cuánto de inversión hay ahí? ¿Sí? ¿Cuánto estamos invirtiendo y qué resultados estamos teniendo? Las cosas se miden por resultados.
¿sí? Yo he visto durante las gestiones en las que he participado que a nosotros, los gestores, nos decían, muy bien, tú has planificado esto, ¿cuánto de eso has logrado? ¿El 100%? ¿Cuánto has ejecutado? ¿El 100%? ¿No? Entonces, así es como hay que medir el tema en la gestión pública. El tema no se mide porque tengo buenos discursos. El tema se mide porque se ha atendido las necesidades de los que deben ser beneficiados como consecuencia de la intervención que tú haces en el sector. Así es. Es interesantísimo lo que acabas de decir, ¿no? Los resultados, las necesidades, los resultados. Ahora, y empiezo esta reflexión o pregunta, Guillermo, con lo primero que acabas de decir, ¿no? Lo que planteó el Consejo Nacional de Educación al 2036, me acuerdo, que se gastaron unos buenos millones de soles en viajar por las regiones, de los consultores que intervinieron, los diseños, las mesas concertadas, con los gobiernos regionales, que municipales, qué paso. 2 años, ¿no? Los consejeros viajaron, parecía más campaña política que otra cosa. Pero bueno, se hizo. Vino la pandemia y se arruinó. Porque ese plan no preveía, nadie tenía previsto lo que iba a pasar en pandemia. Eso también es cierto. Ahora, yo me acuerdo claramente de Juan Cadillo, y Juan Cadillo ha dicho algo que después con Rosendo quedó un cortocircuito, siendo hoy Juan Cadillo ex ministro de Educación, y brevísimamente, despedido por WhatsApp, hay que recordar que él lo dijo, que Juan Cadillo, y yo me acuerdo, en el debate que tuvimos con él técnicamente, él mencionó que el documento del Consejo Nacional de Educación no lo tomaba en cuenta. ¿Te acuerdas que lo dijo? Entonces, sí, claro. hoy Rosendo Serna no lo toma en cuenta, porque yo no sé qué relación tiene con el Consejo, porque antes yo me acuerdo que el Consejo Nacional de Educación tenía una figura interesante, ¿no? Con el ministro, ¿cómo se llama? Con el ministro, con el que está en el Banco Mundial, ya no me acuerdo. Saavedra. Jaime Saavedra, ¿no? El consejo era el consejo, con el señor que más conocido por arroz con leche, ¿no? No sé si también, pero sería arroz con leche, no está bien decir, sería como mazamorra morada, la inclusión, ¿no? La inclusión, ¿no? Y este señor, que ahora está de presidente del CAE de Educación, ¿no? Pero bueno, con Daniel Alfaro, tenían opinión, de acuerdo, pero parece que Rosendo Serna al Consejo Nacional de Educación no los escucha ni los recibe ni nada. Entonces, hay un organismo que ha desaparecido, que antes en el sector tenía una voz interesante. El otro se ha peleado con los gremios del sindicato, más que todo del SUTEP, y porque le ha dado más preponderancia al FENATE, por un lado. Después, ya no trabaja tanto con UNESCO, ¿no? ¿Y por qué? O sea, no sé qué ha pasado, pero desapareció la UNESCO en esta historia, desapareció el Banco Mundial, todos estos organismos que estaban alrededor del Ministerio de Educación y eran como satélites de las consultorías, ¿no? De las opiniones técnicas, de las validaciones, de los diagnósticos, de las evaluaciones, de todas estas cosas que hemos vivido muchos años en el país. Todo eso, Rosendo no lo toma en cuenta prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en el sector? Porque vemos por un lado que lo de las becas, vemos por un lado que estos organismos relacionados al Ministerio de Educación ya no trabajan con el Ministerio o no hay esa fuerza que antes había. Entonces, o realmente está cumpliendo la agenda el ministro Cerro y va por el tema curricular, que yo me acuerdo una frase tuya, o más que una frase, un concepto tuyo, ¿no? El currículum es un instrumento político. Es un instrumento político. Pues yo creo que, me parece que Rosendo está en el camino político. Él tiene una agenda, una consigna clara por qué está en el Ministerio de Educación. Y la gente no lo está viendo así. No sé, ¿tú qué opinas sobre eso? Bueno, gracias por recordar ese tema de lo político en la educación, ¿no? En primer lugar, hay que decir que la educación no solo es un fenómeno individual, ¿no? Particular de la persona que le permite su desarrollo integral,
que no solo es un fenómeno social, no solo es un fenómeno económico ni histórico solamente, es también un fenómeno político e ideológico, ¿correcto? Entonces, esto hay que tomarlo con pinzas, porque lógicamente cuando yo comienzo a elaborar las propuestas o hablo de un nuevo currículum, yo tendré que poner algunos contenidos que tengan que ver con determinados temas en áreas como la formación cívica y ciudadana, por ejemplo, ¿no es cierto? O tendré que poner algunos temas en lo relacionado con lo que tenga que ver con la formación de la identidad personal de los estudiantes, o retirar. O tendré que poner algunos temas que tengan que ver cómo se construyen las sociedades. ¿Mm? Y entonces estos temas van a tener una connotación de orden político, ideológico, ¿no es cierto?, de construcción de la concepción ciudadana. Y entonces yo tendré que arribar ahí a cuáles son esos tipos de ciudadanía que hoy tengo, ¿no es cierto? Porque generalmente cuando tú le preguntas a un docente de sociales, para ver, profesor, cuántos tipos de ciudadanía hay, ¿no? Generalmente recurre a lo clásico, ¿no es cierto? Una ciudadanía republicana, una liberal, una comunitaria. Pero hoy en día sabemos de que esto, así como estaba planteado, se han ido estableciendo combinaciones así como las que quieren hacer con los géneros, ¿no? O sea, tú tienes una ciudadanía juvenil, tienes una ciudadanía cosmopolita, ¿no es cierto? Tienes una ciudadanía multicultural o intercultural, ¿te das cuenta? Entonces hoy en día no es tan fácil hablar de ciudadanía. Y eso está cargado desde una mirada ideológica, filosófica de entender la vida y el desarrollo de la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Porque cuando nos hablan de cambiar el currículo, ¿qué es lo que se va a cambiar? Y ahí está la gran preocupación de los padres de familia, pues si los padres de familia por eso han reclamado, ¿no es cierto? Por querer tener su intervención en cómo se va a construir ese currículum, porque a partir de ese currículum tú vas a construir los textos escolares, que van a llegar a las manos de los estudiantes. ¿Se dan cuenta? Todo tiene una lógica, todo tiene una orientación. Aquellos que nos movemos ya tantos años en la educación, vamos viendo por dónde van estos derroteros y entonces hay que, cuidado, tomar con pinzas por dónde estamos caminando, ¿no es cierto? Y en qué filo de la navaja, ¿no? En qué línea de equilibrio tenemos que ir haciendo, precisamente para lograr que finalmente formemos ciudadanos que tengan la capacidad de pensar, reflexionar, tomar decisiones, pero bien informados, ¿no? Y bien formados. Entonces, a tu pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más o menos se viene dando? ¿Cómo se viene dando este tema? Yo creo que ahí el Consejo Nacional ha guardado mucho silencio. Y sigue guardando silencio. Y más allá que me digan que si lo estoy criticando o no, bueno, en buena hora si lo critico para que comiencen a plantear las cosas, porque no basta de un CADE para plantear las cosas, ¿no es cierto? Han habido muchos CADEs donde se han planteado muchas cosas de las cuales no hemos visto sus efectos, no hemos visto resultados. O sea, no puede seguir terminando siendo los CADE un lugar donde solo vamos a conversar, ¿no? A reflexionar en voz alta, pero de donde no sale algo que realmente se concrete en la realidad y genere la gran transformación de la educación que requiere el país. Totalmente, Guillermo, totalmente, y has dado otra vez en el clavo en la herramienta política, lo que acabas de decir de la situación que pasa en la educación. Y yo podría, ya para ir acabando la entrevista y no abusar de tu tiempo, es que prácticamente yo creo que el ministro Serna tiene la gran oportunidad todavía de hacer cosas. Tiene los recursos, tiene la gran oportunidad. Yo sé que se ha dejado de lado, o sea, como hasta de codito a codito, va sacando de lado a gente, ha cambiado muchísima gente en el sector educación, eso también es cierto, es comprensible porque con que sean competentes y sea de su círculo de confianza es lo que pasa actualmente en un partido político o alguien que trabaja, llamas a gente competente y que sea de confianza. Eso está clarísimo, ¿no? O sea, nadie tampoco tiene que decir, no, están copando el ministerio. Y cuando el señor Saavedra entró, ¿no copó el ministerio? Cuando el señor Alfaro entró, ¿no copó el ministerio? Es lógico y es válido. Nadie le está diciendo que no.
tú entraste al ministerio y trates con gente confiable que podría manejarla más. Es confiable y que cumple el perfil, obviamente, ¿no? Obviamente. Entonces, Mira, Gustavo, yo creo que, si me permite, yo creo que el ministerio tiene muchos profesionales de alta calidad, ¿no? Pero lo que necesita el ministro es escucharlos. Lo que necesita el ministro es darles el espacio para reflexionar juntos y hacer un replanteamiento de las políticas que se vienen ejecutando y aquellas que deberían comenzarse a ejecutar de aquí para adelante. Tiene un viceministro de gestión pedagógica que tiene un conocimiento y una trayectoria en la educación del país, o sea, además es cantuteño, ¿no? Igual que muchos de los funcionarios que están ahora. Tiene directores de nivel que tienen una experiencia importante, pero tienen a otros que han puesto de costado, entonces que también tienen una experiencia y no hay que perder de vista esto. Yo no creo en eso de que a todos los jefes tengo que cambiar, ¿no es cierto? Porque ¿quién me reemplaza todo ese conocimiento que no está escrito en papeles, no está en documentos, está en la experiencia de esa persona, en la sapiencia de esa persona para resolver problemas, para llevar a ejecutar proyectos? Y entonces, lo que yo le sugiero es que recurra a esos profesionales, ¿no? Si es que él quiere sacar adelante el sector, tener una gran transformación, hacer un gran cambio, lo que debería hacer es precisamente recurrir a esos profesionales. Totalmente. Hay que recurrir a esos profesionales, hay que recurrir a gente competente más allá del tema ideológico. Yo estoy casi convencido de eso. Ojalá que lo hagan, tienen la gran opción, como siempre, y me consta que cuando en la campaña del 2021 tú nos acompañaste, me acompañaste en el equipo y todos los que éramos en el equipo, había multipartidario, eran de diferentes lugares, diferentes perspectivas, no coincidíamos en uno u otro tema, pero nos pusimos de acuerdo y cedimos el paso, y me acuerdo, lo llamé a Juan, le dije: Juan, cuenta con nosotros para lo que quieras. Lamentablemente a él no lo dejaron llamarnos y nunca más supimos de él. Espero que esté muy bien y le deseamos lo mejor siempre. Sé que está en el consejo y siempre abierto al ministro Serna, porque al final son los niños del país, son los adolescentes que están en el medio y que no son el pasado, el futuro, son el presente de la realidad peruana. ¿Cuánta gente está migrando fuera del Perú? Y claro, los primeros que migran son los que tienen recursos. Eso es la verdad. Entonces, se van a quedar los menos que tengan menos recursos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces, ahí tenemos una agenda pendiente. Definitivamente, gracias, Guillermo, por hacer el programa hoy conmigo, hacer un análisis de lo que ha pasado en el sector de educación. Creo que tenemos mucho por hacer. Así que te mando un abrazo y a la próxima te contacto a ver cómo acaba el año el ministro Serna y cómo va nuestro país. Claro que sí, un gusto estar contigo, acercarnos a los maestros, a los directores, que han sido los grandes, héroes en todos estos años, ¿no?, que hemos pasado, de poder sacar adelante la educación del país. Y sobre todo a los padres de familia, que también un gran sector de ellos sigue siendo comprometido, porque los veo que reclaman los derechos que deben tener, los beneficios, pero no solo eso, sino también que se cubran los requerimientos y necesidades. No podemos tener colegios que no tienen agua, no tienen luz, no la tienen pagada, entonces los chicos de los turnos de la tarde no pueden mantenerse durante más horas que las que son necesarias para que puedan hacer sus clases. Muchas gracias, nos vemos. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.